Bien, vamos ahora a tocar el tema de notación científica. Es un tema que complementa con el tema de potenciación de números reales. Notación científica es un tema que ya habíamos tocado el año pasado, pero lo vamos a recordar. La notación científica es una forma abreviada de escribir números. Es una forma de abreviar los números que son grandes o los números que son pequeños. En notación científica se expresa un número como el producto de un número decimal, con una sola cifra y una potencia de base 10. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un número? Nos referimos a esto. En la notación científica de un número es de la forma a por 10 a la n, en donde a es un número que puede ser cualquier número que cumpla esta consigna. En la consigna me dice que a debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. ¿Qué significa? Que a puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Pero dice que no debe llegar a 10, o sea, puede llegar hasta 9,9. Puede ser 1,5, 5,5, 7,8. Esa es la consigna que me dice, para que sea notación científica, o sea, para poder abreviar ese número grande o ese número pequeño, tiene que cumplir este requisito. Tiene que ser a por 10 a la n, en donde a cumple esta consigna. Por 10, que tiene que ser la base 10, y n es el exponente. En este caso, n va a ser representado como positivo cuando el número es grande y negativo cuando el número es pequeño. Pero ¿cuándo decimos que el número es grande o cuándo nos damos cuenta que el número es pequeño? El número es pequeño, por ejemplo, cuando tiene cifra decimal y cuando tiene una parte entera, 0. En este caso la parte entera es 0 y acá hay una cifra decimal. Bueno, hay 3. Acá hay otra parte entera, 0. Entonces, cuando es 0, ¿no? 0, significa que estos números son pequeños. Entonces, en este caso, se va a cumplir esta notación científica, pero el exponente va a ser negativo. Siempre va a ser negativo cuando podamos reconocer que el número es pequeño. Sin embargo, cuando es grande y hablamos de una parte entera, acá ya no vemos un 0, o una parte entera 0 ni decimal, no, estamos viendo acá la parte entera nada más, entendemos que esto es positivo. En este caso, el exponente será positivo. Será, digamos, 7,5 por 10 a la más 3, por 10 a la más 9, por 10 a la más 5, etc. Y en este caso, recordemos que va a ser negativo. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuándo es pequeño y cuándo es grande. Por ejemplo, en este caso, si nos dice que tiene que cumplir siempre a por 10, siempre por 10, la base 10 es fundamental en la notación científica, a la n, ¿qué haríamos? Recuerda que a tiene que cumplir y estar dentro del intervalo del 1 al 9, al 9,9, etc. Entonces, pero no debe llegar al 10. Entonces acá tendríamos que ver que esta coma tendría que haber corrido 1, 2, 3 espacios. Por ejemplo, así. Uno, 2, 3. La coma está corriendo desde acá, ¿no? 1, 2, 3. Es como si la coma la pusiera acá. Por 10. ¿Cuántos espacios he corrido? 1, 2, 3. Entonces va a ser a la menos 3, porque es un número pequeño, y he ubicado que es un número pequeño. Tengo que tener en cuenta que el 0 a la izquierda ya no tiene valor, entonces esto está de más, solo es para darme cuenta cuántos espacios he corrido, ¿no? Y en este caso quedaría así. Entonces estoy corriendo 3 espacios, 1, 2, 3. Porque recuerda, bueno, acá sería 4, ¿no? Y 4 cumple con el requisito que me pide que tiene que tener a, que está dentro de este intervalo. Veamos acá, en el siguiente ejemplo, ¿cuántos espacios estaré corriendo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tendría acá 7 por 10. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque estoy hablando de números pequeños. Recuerda, tienen una parte entera 0. Entonces, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Estoy corriendo 6 espacios, sería 7 por 10 a la menos 6. ¿Cuántos espacios voy a correr acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? Yo no puedo considerar 365 por 10 a la... ¿Por qué? Porque 365 no puede ser A. Tiene que ser del 1 al 9, al 9,9 o etcétera. Entonces, tendría que correr hasta acá para que sea 3,65. Y entonces, ¿cuántos espacios estaría corriendo? 1, 2, 3 y 4. Tendría que correr solo hasta acá para que se quede como 3,65 por 10. Repasamos cuántos espacios he corrido. 1, 2, 3, 4 espacios. Por 10 a la menos 4. Esto va a suceder en el caso de los números pequeños, cuyo exponente ahí tiene que ser negativo. Pero ¿qué va a pasar en el caso que los números sean grandes? Y estaríamos hablando ya de la parte entera. Tendríamos, no podemos poner 150 por 10 a algún exponente. Tendríamos que considerar acá un 1,5. Y entonces tendríamos que contar, porque acá se supone que viene acá la coma, ¿no? Y ahí vienen infinitos ceros. Entonces se supone que estamos contando de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Tendríamos entonces 1,5 por 10 a la más 8. ¿Por qué más 8? Porque son cifras, son números grandes, ya no son números pequeños. Acá en este caso sí tiene que ser negativo, acá es positivo. Siguiente ejemplo, ¿cuántos espacios estaríamos corriendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Para que sea 3. Entonces 3 por 10 a la más 8. ¿Y acá cuántos estaríamos corriendo? Acá tendría que ser a 7,8, ¿no? Para que cumpla y esté dentro del intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos acá 7,8 por 10. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la más 7. De esta forma tendríamos algunos ejemplos que se ha representado abreviando algunos números para facilitar las cosas. En realidad, ¿para qué nos sirve esto? Existen muchos números, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es una distancia muy grande. Entonces, estamos hablando de 150 millones de kilómetros. Y eso pues es difícil expresarlo con tantos ceros. Para eso nos ayuda la notación científica. También para la masa en gramos del protón o del núcleo de cualquier átomo, que es tan pequeño que nuestros ojos no lo pueden ver. Y entonces esos números tan pequeños seguro que están representados por 0, y algo, porque son muy pequeños. Y entonces para eso nos sirve la notación científica. En realidad la notación científica es utilizada en la física, en la química y también en la matemática. Y es muy bueno, chicos, que lo aprendan ahora. Hasta la próxima.